Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de tecnología. Y bueno, en el día de hoy vamos a empezar con un problema muy básico de circuitos eléctricos. Nivel, pues primeros cursos de la ESO, segundo, quizás tercero, ¿vale? Muy sencillito para empezar a introducirnos en esta parte, bueno, de la física y de la ingeniería, que nos va a hablar, pues bueno, de circuitos en principio en corriente continua, luego veremos en corriente alterna y lo vamos a ir complicando cada vez más. Bueno, pues nos dicen aquí, dado el circuito de la figura, ¿vale? Aquí estamos viendo que tenemos una fuente de alimentación de 100 voltios. Por aquí, por la parte donde tenemos el más, va a salir una intensidad, ¿vale? Que va a venir por aquí y que va a atravesar una resistencia de 2 kiloohmios y otra de 3 kiloohmios, ¿vale? Pasará por aquí toda esa intensidad y regresará pues a la fuente de alimentación, que puede ser una pila o una batería. Bueno, pues la primera pregunta es que calculemos la resistencia total equivalente del circuito. Nosotros tenemos aquí dos resistencias, pero para simplificarlo vamos a considerar que tuviéramos una sola, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer un circuito equivalente a este. Nosotros en circuitos tenemos dos tipos de asociaciones de resistencias. La primera es en serie. En serie es cuando va una resistencia detrás de la otra, ¿vale? Como si fueran en filas. Y luego tenemos las resistencias en paralelo, cuando tenemos unas por arriba y otras justo por debajo, ¿vale? Esto es en serie, esto es en paralelo. Y bueno, y es interesante saber si mi circuito está en serie o en paralelo, porque dependiendo de cómo están las resistencias, tenemos que aplicar una fórmula u otra. Si es en serie, la resistencia total se calculará sumando directamente las resistencias que tú tengas en el circuito. Mientras que si es en paralelo, pues habrá que aplicar una fórmula que es un poquito más interesante, que es esta de aquí, ¿vale? Es muy parecida, solo que con los inversos. Bueno, pues parece claro que en mi problemita las resistencias están en serie, con lo cual yo puedo hacer el circuito equivalente de la siguiente forma. Mirad, vamos a poner aquí una flechita donde vamos a poner el siguiente circuito. El mismo, con la misma fuente de alimentación, ¿vale? Pero en lugar de dos vamos a poner una sola resistencia, que va a ser la resistencia total. La fuente de alimentación, como son de 100 voltios, pues vamos a tener aquí 100 voltios, tal cual, pero vamos a calcular cuál va a ser esta nueva resistencia. Y como están en serie, pues la resistencia total pues va a ser la 1 más la 2. Es decir, que va a ser pues 2 más 3, ¿vale? Tan sencillo como 5 kiloohmios, ¿de acuerdo? Así que aquí yo lo que tengo son 5 kiloohmios. Bien, esa es la resistencia total o equivalente del circuito. Con lo cual ya tenemos con esto el apartado A. Vamos al siguiente. La intensidad total que circula por el circuito. Es decir, esta intensidad que hemos puesto por aquí, ¿vale? Pues, ¿cuál es? Que aquí además va a ser la misma. ¿Cuál es la intensidad que circula por el circuito? Es muy importante saber que si el circuito está en serie, la intensidad no va a variar, ¿vale? Hay que imaginarse esto como si esto fuera una tubería por la que pasa el agua y la intensidad representa la cantidad de agua que está pasando, es decir, como si fuera el caudal, ¿vale? En una tubería. Si tuvieras un grifo en lugar de un cable, pues esto, si esto saca mucha agua, tiene mucha intensidad. Si saliera muy poquita, tendría muy poca intensidad, ¿vale? Para que nos hagamos la idea. Entonces, en esta tubería, como es la misma todo el rato, pues siempre tenemos la misma intensidad de corriente. Es decir, la intensidad es la misma tanto aquí, como aquí, como aquí, ¿vale? Si estos estuvieran paralelos, ya luego lo veremos, y hubiera una bifurcación, pues evidentemente todo el agua que pasa por aquí tendrá que repartirse una poquita por un lado y otra poquita por otro, con lo cual la intensidad de aquí y aquí no va a ser la misma, y en ambos casos va a ser menor que aquí, porque aquí tengo mucha más cantidad y aquí tengo menos porque las hemos repartido en dos, ¿vale? Con lo cual, primera cosa interesante, en serie, que es como estamos nosotros ahora, la intensidad va a ser la misma en todo momento. Si la intensidad es la misma, el voltaje va a ir cambiando según el punto donde lo midas, ¿vale? Eso ya lo veremos después. Bueno, pues esta intensidad que me están preguntando, nosotros lo vamos a calcular con la primera ley que hemos aprendido, con la que podemos calcular intensidad, voltaje, resistencia, cualquier cosa que necesitemos en un circuito eléctrico. Esa fórmula se llama la ley de Ohm. Y la ley de Ohm nos dice que la intensidad no es otra cosa que el voltaje entre las resistencias.
y por lo tanto la intensidad total, que es la que yo quiero calcular, pues será el voltaje total, que son estos 100 voltios, entre la resistencia total, que son los 5 kiloohmios. ¿Qué ocurre? Que los kiloohmios no están expresados en el sistema internacional. Nosotros los ohmios lo vamos a expresar en ohmios, sin kilos, ¿vale? Recordemos aquí rápidamente que si yo tenía metros, aquí teníamos el decámetro, aquí el hectómetro, aquí el kilómetro, y por debajo pues estaba el decímetro, el centímetro y el milímetro, ¿verdad? Que son las unidades de los múltiplos y submúltiplos, en este caso del metro. Bueno, pues si yo en vez de metros tuviera ohmios, sería exactamente lo mismo, ¿vale? El ohmio es la magnitud con la que nosotros medimos la resistencia eléctrica, con lo cual si aquí tuviéramos ohmios, sería deciohmio, hectoohmio, kiloohmio, ¿vale? Y por abajo deciohmio, centiohmio, miliohmio. Bueno, pues si yo estoy aquí porque tengo 5 kiloohmios y lo que quiero hacer es llegar aquí al ohmio, que es la unidad que vamos a utilizar nosotros para las fórmulas, ¿vale? Pues tendremos que poner 3 lugares la coma, tendremos que poner 3 ceritos. Así que en lugar de 5 serán 5000. 5000 ohmios. Y eso es lo que vamos a poner aquí. Así que ahora sí, vamos a hacer esa división con la calculadora. 100 entre 5000 y nos va a dar un valor de 0,02 amperios, porque la intensidad de corriente se mide en amperios, ¿vale? Súper importante esto. Resistencia en ohmios, intensidad en amperios y el voltaje o la tensión, voltaje y tensión es lo mismo, se mide en voltios, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos nosotros ya la primera parte, que es, bueno, el apartado B, la intensidad total que circula por el circuito. Vamos a seguir. Creo que esto no es difícil, ¿verdad? Por ahora lo que tenemos que saber es que cuando estamos en serie, la intensidad no cambia, la resistencia total se calcula sumando directamente las que llevamos y, bueno, pues si queremos calcular cualquier magnitud, pues ahí tenemos la ley de Ohm. Venga, vamos al apartado C, en el que nos piden la intensidad que circula por cada resistencia. Es decir, nosotros tenemos este circuito de aquí, ¿vale? Este circuito, vamos a dibujarlo aquí un poquito más en versión extendida para que se vea más claro, ¿de acuerdo? Venga, tenemos aquí esta batería de 100 voltios y aquí teníamos una primera resistencia, luego teníamos otra, estoy haciendo el original, ¿eh? Vale, que tenían unos valores de 2 kiloohmios y 3 kiloohmios. Bueno, vamos a pensar nosotros en todo momento en la tubería de agua para que nos podamos imaginar lo que está pasando aquí. Lo importante que tenemos que tener en claro es que estamos en serie. Cuando tú sales de aquí del generador, ¿vale? Que en este caso pues parece que es una batería, pues yo tengo una intensidad que es de 0,02, es la intensidad total, ¿verdad? Vamos a poner aquí la intensidad total. 0,02 amperios. Cuando pasamos la primera resistencia, nosotros, la resistencia es como si en la tubería tuviéramos una estrechez, ¿vale? Es decir, el agua pues le va a costar un poquito pasar por ahí, pero cuando termine de pasar, pues va a tener la misma, no es la misma fuerza, sino el mismo caudal, ¿vale? La misma cantidad de agua. Con lo cual, en este punto, como en este, como cuando pase la tercera, en todo momento vamos a tener la misma intensidad, porque hemos dicho antes que en los circuitos en series la intensidad no cambia. Entonces vamos a decir aquí que como el circuito está en serie, la intensidad no cambia o no varía. Con lo cual, la intensidad total, vamos a suponer que aquí tengo, aquí está la total. Una vez que pasa la primera, tenemos aquí la intensidad 1 y aquí la intensidad 2, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues la intensidad total, o si queréis por ponerlo un poquito más exacto, vamos a decir mejor que, bueno, la que pasa por aquí encima va a ser la intensidad 1 y la que pase por aquí encima justo la intensidad 2. Bueno, pues la intensidad va a ser la misma, la total, que la 1, que la 2, que la que tú quieras. Y siempre, en todo momento, va a valer 0,02 amperios. Con lo cual, esto se va a cumplir, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora
al siguiente apartado en el que me piden ahora no la intensidad, sino el voltaje que cae en cada resistencia. Esto sí que va a cambiar, porque hemos dicho que cuando la intensidad no varía, el voltaje sí que lo hace. Y luego veremos que en paralelo es al contrario. El voltaje se mantiene igual en las dos ramas del paralelo y la intensidad será la que cambie, ¿de acuerdo? Entonces, como hemos dicho que estamos en serie y que la intensidad no cambia, el voltaje sí que va a cambiar. Por lo cual hay que calcular cada uno de estos voltajes. Bueno, nosotros hemos dicho antes que la ley de Ohm, que es la que nosotros utilizamos para hacer estos problemitas, siempre es que la intensidad es el voltaje entre las resistencias. Voy a hacer una pequeña regla memotécnica aquí, por si a alguien le cuesta estos despejes. Y es que si nos imaginamos un triangulito donde yo pongo, fijaos, arriba el voltaje, abajo la resistencia y aquí pongo la intensidad, me va a quedar que yo mirando esto puedo suponer cómo son las demás fórmulas. Mirad, el voltaje, para los que sepáis un poquito de matemática, esto se despeja directamente pasando esto multiplicando, ¿vale? Pero para quien no lo vea, como estas dos están una al lado del otro, pues simplemente es I por R. Si yo quiero calcular la resistencia y no me quiero poner a despejar aquí, que si quisiera sería paso esto multiplicando y esto dividiendo y ya está despejado, pero si no, como la resistencia está aquí y aquí tengo el partido, V partido de I. Y el voltaje y la intensidad, bueno, pues aquí estamos viendo que la intensidad sería, aquí está el partido, V partido de R, ¿vale? Con lo cual, con este dibujito podemos deducir estas tres formulitas, una regla memotécnica muy sencillita, para que no nos liemos nunca. Bien, como yo quiero calcular ahora el voltaje, atención, en cada resistencia, y yo quiero el voltaje que está cayendo aquí y el voltaje que está cayendo aquí, vamos a hacer lo siguiente. Mirad, voy a borrar un poquito el dibujito para que tengamos espacio y vamos a colocar aquí un voltímetro, vamos a calcular el voltaje que tenemos aquí y después vamos a calcular el voltaje que tenemos aquí, ¿vale? Nosotros a este primero lo vamos a llamar V1 y a este de aquí lo vamos a llamar V2. Con lo cual, el voltaje, según la formulita que hemos deducido nosotros, es la intensidad por la resistencia, ¿vale? Otro truquito para que te lo aprendas. Acuérdate que el voltaje va, con lo cual es ir, ¿vale? Del verbo ir. Una regla mnemotécnica así rápida por si te sirve. Con lo cual, el voltaje 1, ¿vale? El voltaje que cae cuando el agua o cuando la corriente, en este caso, atraviesa esta resistencia, va a ser la I de 1 por la resistencia de 1. Es decir, esta formulita versionada a la resistencia 1. Con lo cual, sabiendo esto, ¿cuál es la intensidad en el momento en el que pasamos por la resistencia 1? Pues la que tenemos en todo momento, el 0,02. ¿Y cuál es la resistencia? Pues son 2 kiloohmios, pero como yo la tengo que expresar en ohmios, recordamos de antes que era simplemente poner 3 ceritos, ¿verdad? ¿Os acordáis de la escalerita? 1, 2 y 3. Con lo cual hacemos este cálculo que nos va a dar un valor de 40 voltios. Bien, con lo cual yo salgo con 100 voltios. Cuando atravesamos esa resistencia, el voltaje cae 40 voltios, ¿vale? Como que se gasta, por así decirlo, o se pierde 40 voltios cuando pasamos por este tramito de aquí. Porque esto, acordados, es como una estrechez, ¿de acuerdo? Bien, el voltaje, cuando pasamos por la segunda, pues misma formulita, ¿vale? Recordamos, es la intensidad por la resistencia. Como estamos para la 2, vamos a versionar I2, R2. I2, pues como la I es la misma, 0,02. Pero la resistencia 2 ahora es 3, que si la paso a ohmios, 3000. Con 3 ceritos. Calculadora y me salen 60 voltios. Bueno, pues ya tenemos el voltaje o la tensión que ha caído en cada una de estas resistencias, que era la pregunta que me estaban haciendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el ejercicio. Hay una comprobación que podemos hacer y es que el voltaje que se genera, ¿vale? En los 100 voltios que me da la pila, tiene que ser exactamente el mismo que el que se ha perdido durante todo el recorrido. Con lo cual, podemos comprobar que el voltaje total tiene que ser lo mismo que el voltaje consumido en la primera resistencia más el que se consume en la segunda. Así que podemos decir, mira, 100 es igual a 40, que sube 1, más 60. Y si tú haces esto,
vas a ver que el voltaje al final pues es el mismo, ¿vale? El que se genera tiene que ser el mismo que el que se consume. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Circuito circuito eléctrico en serie, utilizamos la ley de Ohm. Uy, se me cae el bolígrafo. Muy sencillito, ¿vale? Recordad simplemente dos ideas. La primera, si estamos en serie, las resistencias se suman directamente y yo siempre al empezar tengo que hacer este circuito equivalente para poder calcular esa resistencia total y a partir de ahí la intensidad total. Como estamos en serie, la intensidad no varía en los puntos en los que la midamos, va a ser la misma en todo el circuito. Y el voltaje sí que varía y por lo tanto pues habrá que calcularlo con esta formulita que la hemos deducido aquí rápidamente con esta regla mnemotécnica. Pero que, bueno, lo ideal sería despejarlo aquí si tenéis habilidades matemáticas suficientes, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadme un like si os ha servido, pasárselo a quien penséis que le puede interesar. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!